Muy bien, tercer y último bloque de InfoSalud. Hoy hablamos de ella, columna vertebral, hernias de disco. Probamos ya, doctor, absolutamente todo. Pasamos por el ozono, pasamos por otras recomendaciones también. No hubo nada que hacer, tuvimos que llegar sí o sí a la operación. También en este caso las operaciones fueron avanzando, son menos invasivas. ¿Cómo es hoy por hoy una operación de hernia? Vos dijiste una palabra que es clave. Y es importante recalcarla, y la gente a la vez también está tomando conciencia de esta palabra, que es la mínima invasión. O sea, es cierto que la gente le tiene bastante temor a la cirugía de columna. ¿Por qué es esto? Porque recuerda las grandes cirugías de la madre, del padre que estuvo internado un mes en cama y demás. Bueno, eso ha cambiado absolutamente. Claro, con grandes cicatrices, con un montón de cosas. Absolutamente. ¿Qué es lo que buscamos ahora? Primero, la mínima invasión y segundo, la mínima agresión. Las dos cosas son válidas. Porque si nosotros queremos sacar una hernia, que podría ser esto para graficarlo, que la gente lo entienda, no necesitamos hacer un gran abordaje, abrir las láminas, las articulares, las estructuras anatómicas de la columna. Con hacer una incisión de algunos milímetros, introducimos un sistema tubular, por ejemplo, llegamos al lugar y sacamos la hernia, sin prácticamente afectar nada del resto. Se saca un poco de hueso, se reclina el nervio, llegamos a la hernia, sacamos la hernia. ¿Cómo se saca? Y además, lo interesante es que como colocamos un sistema tubular que no corta, sino que separa, o sea, los músculos, las fibras musculares, las separamos, no las cortamos. Cuando sacamos ese sistema tubular, las fibras musculares vuelven a su lugar. Eso es fantástico porque no genera dolor. O sea, tenemos un postoperatorio sin dolor prácticamente. Y además sacamos la hernia, que es lo que provocaba el dolor. Claro. ¿Eso qué implica? Que el paciente en unas horas al día siguiente se va a la casa caminando sin dolor. Aquí la recuperación es parecida, digamos, después de la operación en el quirófano, el paciente tiene que hacer determinado reposo durante un tiempo. Es un reposo del día. O sea, para graficarlo exactamente, y de hecho hoy tengo una cirugía a las 6 de la tarde, la paciente se va a ir al día siguiente, por la mañana. Va a tener ese reposo nada más. ¿Siente dolores? ¿Cómo es el posoperatorio de esto? ¿Se le dan analgésicos? Se dan analgésicos, por supuesto, porque alguna molestia las molestias son más por la posición de la cirugía que por la cirugía en sí. Doctor, recién me decía que tenía una operación ahora. ¿Esta operación cómo se va a realizar de esta paciente? Ya tiene todos los estudios, obviamente, pero ¿qué es lo que se le va a hacer específicamente? Se va a sacar la hernia. Lo que se llama disectomía. Disectomía con un abordaje apoyado por endoscopía. Eso hace que se llegue al lugar con una incisión mínima y con el respeto de la anatomía, porque eso es muy importante, mantener la anatomía de la columna para mantener su biomecánica exactamente igual que antes. En cuanto ya el tema de las grandes fijaciones, colocar tornillos, se sigue haciendo, pero las indicaciones están muy limitadas. O sea, poner tornillos para una hernia de disco es un exceso. Doctor, ¿y se pueden tomar dar recomendaciones en realidad para no llegar a una hernia de disco? No. ¿O no? No. O sea, de esto. Eso sí, pero nada puede asegurar que no vayas a tener. Que puedas llegar a tener una hernia de disco, incluso cuidándote. Sí. Por supuesto, si no te cuidas, si trabajás, o sea, si tu trabajo está relacionado con un esfuerzo físico importante, si tenés sobrepeso y si además tenés genética, y tenés todas en contra. Tal cual. Ahora, podés ser delgadito, hacer ejercicio. Doctor, ¿cómo es posible? O muchas pacientes, mujeres delgadas que van al gimnasio, que están en forma. Y doctor, ¿cómo es posible que tenga una hernia de disco? No tiene ningún patrón. O sea, la genética es el primero. Claro. Podés hacer todo bien y tenerla. Ahora,
Si haces todo bien, vas a tener menos chances o probabilidades o riesgo de tenerla. Perfecto. O sea, es importante tener en cuenta esto. Un tema muy, muy significativo es el sobrepeso, que en la sociedad actual es una tendencia real. El sobrepeso afecta mucho porque indudablemente peso que incorporamos al cuerpo va a recaer multiplicado sobre los amortiguadores, que son los discos. E incluso muchos pacientes mejoran simplemente con bajar de peso. Las hernias pequeñas o las protrusiones, lo que se llaman bulging, esos abultamientos, no llegan a ser hernias, pero están en camino de, simplemente con bajar de peso, muchas veces mejoran y no necesitan nada. Y agradecemos nuevamente al doctor que nos dejó ingresar al quirófano para presenciar esta operación, como él nos había adelantado. En el programa de hoy entonces te enteraste cuál es el método de ozonoterapia para la columna para reducir estas hernias de disco y también el extremo, ¿no? Llegar a una operación y ver en quirófano una operación de cómo es para reducir, para sacar estas hernias. Nos despedimos, gente, que pasen un muy buen fin de semana. Nos reencontramos el próximo sábado a la 1 de la tarde o en las repeticiones aquí por la pantalla de Somos el Valle.